Bienvenido a nuestra serie El Diluvio, ¿verdad o mentira? Gracias por estar con nosotros. Noé y toda su familia ya estaban habitando en la tierra, ya propiamente dicho, una tierra totalmente alterada, muy diferente a la que ellos habían vivido antes del diluvio. Prácticamente una destrucción atómica había caído sobre la tierra, pero ya la tierra se estaba recuperando poco a poco. Así que eran 8 personas. Obviamente la repoblación de la tierra quería decir que era cerca de 4 veces más rápida que cuando Adán y Eva estaban habitando el planeta. La repoblación del planeta iba a ser más rápido que cuando Adán y Eva, pues 4 familias que estaban repoblando la tierra. Cuando ellos comenzaron a repoblar la tierra, obviamente que se vio la diferencia entre una parte de los hombres que adoraban plenamente a Dios y otra parte que no quería adorar a Dios ni seguir los consejos de Noé. Posiblemente ellos decidieron separarse, esos grandes grupos, después de la muerte de Noé, y buscaron un lugar para emigrar, una tierra fértil que era como la llanura de Mesopotamia o la tierra de Sinar, donde era una tierra fértil y que estaba regada por 2 ríos, el Éufrates y el Tigris. Allí fueron aquellos primeros hombres, después del diluvio, a habitar aquella tierra y a urbanizarla. Cuando comenzó la urbanización de aquellas tierras por la simiente de la serpiente, que era la simiente de el enemigo, propiamente dicho, como hemos analizado en la Biblia, Génesis 3:15, era una raza de una sola lengua y había una unidad de pensamiento. Y cuando hay un solo lenguaje, las actividades y propósitos que tiene el hombre se hacen más fácil porque todos son de un mismo pensamiento. Así que probablemente estas personas hablaban una sola lengua, que era la lengua que hablaban Adán y Eva. Vamos a decir que era arameo, pudo haber sido otra lengua, pero vamos a decir que era arameo. Algunos historiadores se contradicen en cuanto a esto, pues no se sabe realmente cuál era la lengua. Cuando ellos salieron para esta tierra, otra parte se quedó en la región donde amarizó el arca, un lugar pedregoso y donde no era fácil cultivar la tierra. Eran estas personas que estaban allí en la llanura de Sinar o en Mesopotamia, los sumerios. Y esos sumerios, eran personas que tenían mucha inteligencia. Ellos fueron los que inventaron cómo escribir en arcillas. Y fue la primera civilización que se urbanizó e hizo grandes ciudades en la llanura de Sinar, en lo que es hoy Mesopotamia. Estos descendientes de Noé, los sumerios, que comenzaron a habitar la Mesopotamia, comenzaron grandes construcciones. Y esas construcciones hoy en día, la pala arqueológica puede encontrarla fácilmente porque hay grandes evidencias de esa civilización o de esas civilizaciones que habitaron la llanura mesopotámica. Los hijos de Sem se quedaron en la región donde el arca se quedó allí en medio de aquellas montañas. Ellos se quedaron en esas regiones porque no eran amantes del cultivo de la tierra, sino que eran ganaderos o pastores. Y esa región era apropiada para ellos y para el cultivo del fruto de la vid. Ellos dijeron entonces que iban a construir una gran ciudad para que su nombre se perpetuara y a la vez evitar que Dios lo destruyera nuevamente. Por eso dijeron, hagamos ladrillo y edifiquemos una gran ciudad para crear un nombre propio de nosotros, como hizo Caín antes del diluvio, que fundó una ciudad que se llamaba Enoc, el nombre de su hijo. Las ciudades se sabe que son sitios de crímenes y de todas las aberraciones y de todas las
contrariedades a las cosas de Dios. Así que estas grandes ciudades que comenzaron los postdiluvianos a construir, como Ur de los Caldeos, fueron ciudades sangrientas, donde había un foco de crimen tremendo, pero la gente hablaba todavía una sola lengua y eso facilitaba los planes que ellos tenían. Una de las razones por la cual estos hombres tenían en su mente construir una torre era evitar, según ellos, una nueva catástrofe que lo destruyera, como se destruyó el mundo antediluviano, o que fue destruido por la mano de Dios. Los descendientes de la simiente de la serpiente comenzaron estas grandes construcciones y esta urbanización. Así que cuando ellos comenzaron la urbanización, todos hablaban una misma lengua. Dios decidió investigar qué estaban haciendo los hombres, porque al hablar una sola lengua, ese gran proyecto lo tenían en mente y lo estaban logrando. Una torre gigantesca, como hay hoy en día, grandes torres con todas las facilidades, y se comunicaban unos a otros y ya el proyecto estaba tomando forma. Así que Dios decidió que aquello que ellos estaban haciendo tenía que ser parado inmediatamente. Y para Dios no destruir el mundo nuevamente como lo destruyó con agua, lo que hizo fue que mostró su desagrado, y la torre, verán ustedes lo que pasó más adelante, pero primero el Señor lo que hizo fue que separó a aquellos habitantes de aquel lugar en grupos diferentes o con lenguas diferentes. Así que ellos estaban en la construcción de aquel gran proyecto y entonces no se podían comunicar el uno al otro, y esto provocó incluso hasta grandes peleas, y que ellos, enojados unos con otros, paralizaran el proyecto, y en desagrado de lo que estaban haciendo, dice que un rayo gigantesco vino y destruyó la torre. La palabra, por ejemplo, esparcir, que aparece en las Sagradas Escrituras, porque Dios los esparció, y eso era el propósito de Dios, que se esparcieran por toda la tierra, es Babalú, que es una palabra babilónica que quiere decir esparcir. Aquella torre que construyeron los hombres, que se le llama la Torre de Babel, era una torre a base de ladrillos, porque aquella región era un lugar donde no había piedras. Así que ellos lo que hicieron fue que descubrieron el betún, que es un derivado del petróleo o petróleo. Entonces ese betún lo mezclaban con la arcilla, creando un ladrillo que parecía un mortero o un concreto armado. Y es tan así que el ladrillo mezclado con betún es prácticamente imposible de separar una vez que ya los edificios son construidos. Así que allí han aparecido muchos restos de torres, porque no solamente la torre de Babel fue la que se construyó, sino que ellos construyeron otras torres que los historiadores llaman sigurat. Hay uno bastante grande que ha aparecido, y hay otros también que han sido muy famosos, como por ejemplo el último que hubo y que tenía mucha fama, era el que estaba cerca del templo de Marduk, el templo principal de la ciudad de Babilonia. Era costumbre de los reyes reparar o reconstruir estas grandes torres. Por ejemplo, Asurbanipal y luego Nabucodonosor reconstruyeron una de estas grandes torres, que fue la última, por Nabucodonosor. Y luego Alejandro Magno intentó reconstruirlo, pero sus planes no se llevaron a cabo porque aquel hombre murió a una edad muy temprana. Así que la Torre de Babel desapareció con el tiempo, obviamente, y no hay restos de ella, y tampoco los historiadores o los arqueólogos han encontrado restos de esta gran torre. Pero esas construcciones que ellos hacían en ese lugar, en lo que es hoy Mesopotamia, tenían una durabilidad y una especificación arquitectónica impresionantes. La Torre de Babel, que de hecho significa confusión, porque Dios confundió la lengua de los hombres que la estaban construyendo y los esparció por todos los lugares, o Babalú, es un dato fue un hecho muy impresionante,
de los hombres postdiluvianos, al igual que los antediluvianos, que intentaron también desviarse o hacer su propia voluntad, también estos hicieron lo mismo. Se separaron porque no querían servir a Dios y crearon una enorme cantidad de dioses y de adoraciones para ellos a justificar su separación de la otra parte de los hijos de Noé que adoraban a Dios. Las grandes civilizaciones que existieron en esa época, como Ur de los Caldeos, dejaron restos impresionantes de una civilización que era muy sofisticada. Por ejemplo, la arcilla con los cuales ellos hacían los ladrillos. Tenemos también grandes restos de obras urbanísticas que existieron, grandes palacios, carreteras y una agricultura muy sofisticada, pues la tierra era fértil y ellos inventaron una sociedad totalmente organizada. Contrario a lo que dicen los historiadores, que el hombre fue poco a poco desarrollándose hasta llegar a la etapa en que estamos ahora. Sin embargo, estos hombres no pasaron por esa etapa, porque desde un principio tenían un conocimiento brillante de la vida y de lo que ellos necesitaban como sociedad. Porque Dios creó al hombre inteligente y le dio dones, incluyendo a los buenos y a los malos. Sin embargo, su ingratitud los dominó y ellos utilizaron esos dones para adorar a sus dioses y para separarse del camino de Dios. La torre de Babel, o la torre de la confusión, porque Dios confundió su propósito de crear un imperio poderoso para perpetuarse a través de las edades, fue destruida por la ira de Dios. Pueden ser torres parecidas como las que hoy hay, por ejemplo, en Dubái, la Burj Khalifa, que es la torre más alta que hay, una de las más altas que hay actualmente en la humanidad. Y también tenemos la de Shanghai. Tenemos otras torres como la 117 en China, que es una de las torres más altas que hay, la Finance 117 en la humanidad. Es como un símbolo que hacen los hombres, no solamente para perpetuarse, sino son símbolos de poder. Pero la torre de Babel que los hombres postdiluvianos construyeron, el propósito de ellos era que si venía una gran inundación, como iba a estar en las nubes, propiamente dicho, las aguas no la iban a alcanzar. Y déjenme decirle que las grandes torres que se han construido en la actualidad, hay algunas de ellas que llegan a tener 1 kilómetro de largo. Es una distancia exageradísima. Todo ese concreto encima de un piso encima de otro tiene un peso espectacular y grandioso. ¿Cómo los hombres han logrado eso? Gracias a la inteligencia que Dios le dio. Pero sí es una manera de desafiarse unos a otros y de tratar de perpetuarse y evitar, según ellos, los juicios de Dios, que fue lo que hicieron los hombres de la llanura de Sinar o los habitantes de Ur de los Caldeos, que fue la primera ciudad urbanizada del mundo y de donde nació la descendencia de los hebreos o Abraham. Él nació allí, Abraham, y de ahí partiría Abraham hacia su peregrinación por la tierra de Canaán. Les invitamos para que estén con nosotros en una próxima ocasión. Un abrazo virtual a todos.